ahí a medio sermón, este Hebreo capítulo 3 lo leemos. Y dice, mi versión va a cambiar un poquito porque es la nueva versión, es la Reina Valera 1960, solo que actualizada. Así que va a cambiar un poquito a lo que usted está leyendo. Pero si no, lea lo que está en la pantalla. Aunque yo les recomiendo que siempre vaya a su Biblia, porque fíjense que hay algo curioso que dicen los ¿cómo que se llaman? Los docentes, que uno, entre más ocupa los sentidos para aprender algo, es más fácil que usted lo retenga. Entonces, si solo me está escuchando, usted aprende un porcentaje, poquito de lo que estoy hablando. Pero si usted está escuchando y está leyendo, también aprende un poquito más. Así que yo le agregaría todavía otro componente para que usted retenga la palabra del Señor, es que usted escucha, que usted lea ahí con su Biblia, que palpe con su Biblia, y si tiene por ahí un bolígrafo, un marcador, usted marque esos versículos bíblicos y trate de memorizarlos. Eso ayuda para retener más la palabra del Señor. Algunos se traen un cuaderno y anotan, eso me ayuda para retener la palabra del Señor. Y miren, no hay mejor conocimiento, o no hay conocimiento más valioso, más importante para retener que la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida. Entonces, cuando usted aprende y memoriza la palabra del Señor, usted está dándole vida a su alma. Así que es muy importante. Amén. Bien, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a hacer un repaso así rápido, nada más, para retomar el estudio donde nos habíamos quedado. El consuelo del escritor de los Hebreos es que aunque ellos estaban retrocediendo en su madurez espiritual, o sea, estaban muy bien inmaduros, el escritor tenía bien claro que ese retroceso no implicaba una pérdida de la gracia, sino que ellos estaban en el camino correcto. Ellos seguían siendo amados en el Señor, y un término propio para los cristianos. Ellos iban en el camino correcto y estaban persuadidos de eso, dice el escritor. Pero en cuanto a vosotros, hermanos, dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque les hablamos así de pesado. Cuando dice les hablamos así de pesado, bien puede entenderse que el escrito a los hebreos lo hizo más de una persona. O se estaba refiriendo también que la predicación que se había dado a la iglesia de los hebreos había sido por varias personas también, pero varios predicadores que habían incitado o formado el carácter de los cristianos. Eso no es relevante para el mensaje de la salvación y el contenido de la carta. Y decía además el escritor de que a pesar de la forma en la que le estaba hablando, de la forma pesada que le estaba hablando, debían tener claro esto. Ellos no se habían alejado del camino, simplemente estaban deteniendo su crecimiento cristiano, pero no se habían alejado del camino. Y les hacía un consuelo acá y les decía, Dios no es injusto para dejarlos desviarse del camino, ¿verdad? Dios no es injusto para olvidar las obras en el trabajo de amor que habían hecho para Cristo, y en esto nos habíamos quedado el domingo pasado, ¿verdad? Viendo el ejemplo de los hebreos, que ellos habían trabajado, habían hecho un trabajo de amor y lo habían mostrado, un trabajo de amor en su nombre, ¿verdad? Que lo habían mostrado hacia los hermanos, un trabajo en el que la iglesia también no debe descuidar la atención a los pobres, ¿verdad? La atención a los hermanos más necesitados. Es una labor de la iglesia. El trabajo de la iglesia es sumamente importante porque llevamos el mensaje de salvación, pero aparte de llevar el mensaje de salvación, el mandato del Señor es también ocuparnos de la necesidad de los hermanos. Y les decía la vez pasada que aunque hay hermanos aquí en esta iglesia o en otras congregaciones, ¿verdad? Muy empatizados con la necesidad de la gente, hermanos muy solidarios aquí en la iglesia, atienden, ¿verdad?, a otros hermanos que tienen necesidad, que están pasando por diferentes pruebas.
y los ayudan. No solamente les dicen vamos a orar por ustedes para que Dios provea, sino que entienden que Dios les ha provisto a ellos y de eso comparten lo que tienen. Pues ese es el mandato del Señor. Y habíamos leído el ejemplo de la iglesia ya en los Hechos, cuando por atender la necesidad, también la necesidad material de la iglesia que estaba creciendo, ellos atendían también a las viudas. Y los apóstoles estaban ocupados de la palabra del Señor y estaban atendiendo también la necesidad de las viudas. Pero se habían descuidado por atender las necesidades materiales de las personas, se habían descuidado de la palabra del Señor, o estaban descuidando la palabra del Señor, y ellos se recapacitaron y dijeron, no es correcto que hagamos eso, que nos descuidemos de la palabra del Señor, y tomaron a bien a escoger a 7 personas, o 7 hombres, que se llamaron diáconos, para que los apóstoles se dedicaran completamente a la oración y a la enseñanza de la palabra, y que los diáconos se preocuparan por la administración de la iglesia y la atención a los pobres, para que la iglesia cumpliera ese doble objetivo, ¿verdad? Y atender la necesidad espiritual y atender la necesidad material también de los hijos de Dios. Y esa es una labor que la iglesia debe retomar también. No solamente predicar la palabra y todo eso, sino demostrar el amor de Cristo. No solamente hablar del amor de Cristo, sino también demostrar el amor de Cristo, materializar el amor de Cristo. Porque podemos decirle a la señora, venga a los señores, ¿verdad? Vengan, acepten al Señor, conozca el amor del Señor, y nosotros nos mostramos el amor que nos tenemos nosotros a los otros. Como les digo, gracias a Dios esta iglesia sí es muy solidaria, es muy unida, pero hay que ponerle más énfasis quizás a ese tema. Bueno, y para eso están los diáconos aquí, así que les tiro la pelota a los diáconos. De acuerdo a lo que se habla en el libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia apostólica, así funcionaba la iglesia apostólica. Los diáconos administraban la iglesia y los apóstoles predicaban la palabra, enseñaban la palabra. Creaban el fundamento de la iglesia con la doctrina que ellos habían aprendido del Señor, dedicados a la oración y a la administración de la palabra, y los demás atendiendo las necesidades de la iglesia. Y hay que poner atención a esto, de que los cristianos del libro de los Hechos atendían a las viudas, decían. Vamos a entender cuál era la atención a los pobres que le daba la iglesia, porque la iglesia atendía a los que de verdad eran pobres, no a los que decían que eran pobres. Y las viudas eran una porción de la población muy desprotegida en el tiempo bíblico, en el tiempo de, bueno, todo el relato bíblico, por la forma en la que funcionaba la economía y la sociedad. Las viudas eran personas que se quedaban desvalidas completamente, porque primero, las mujeres en aquella sociedad no trabajaban, sino que se dedicaban al cuidado del hogar. Las mujeres no aprendían oficios, sino que atendían la casa, y eran sostenidas por el esposo, después por los hijos, ¿verdad? Acuérdense que eran culturas, eran sociedades agrícolas. Ellos se sostenían del cuidado de la tierra y de la crianza de animales. Y por eso es que en ese tiempo tener muchos hijos era una gran bendición, porque los hijos se quedaban trabajando la tierra. O sea, era una bendición. Ahora se ha cambiado, ¿verdad? Usted sabe que tener un hijo es complicado, ¿verdad? Pero en ese tiempo era la bendición. Tener muchos hijos era una bendición. Por eso es que consideraban a las mujeres estériles como personas que no habían recibido la bendición de Dios, porque ¿quién iba a trabajar la tierra de ellos después, ¿verdad? Entonces resulta que cuando una mujer que no sabía un oficio, que no podía trabajar y que tampoco le daban trabajo en la sociedad, cuando su esposo moría, perdían al jefe del hogar, ¿verdad? Pero si tenía hijos, pues los hijos seguían retomando la actividad. Pero si morían los hijos, la mujer quedaba desvalida completamente. Y esa es la porción de la sociedad que la iglesia atendía, las viudas. O sea, las que no tenían quien las sostuviera. Si había una viuda, pero tenía hijos, podía sostenerse. O sea, era responsabilidad de los hijos sostener a la viuda. ¿Se acuerdan de una ocasión que Jesús iba pasando por un lugar y vio un... ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama esa procesión? Ellos daban entierro. Y se dio cuenta que
La mamá del fulano que iban a enterrar era una viuda. Y iban a enterrar al hijo. Y el Señor tuvo misericordia de la señora. ¿Por qué? Porque ella se iba a quedar sola. No iba a tener sustento de ella. Porque era viuda. Y aparte de su hijo, no iba a enterrar. O sea, el Señor iba a quedar sola. Entonces el Señor se llena de compasión y resucita al muchacho. Por eso, ¿verdad? Porque hay una necesidad ahí muy complicada. Entonces, a esos necesitados es que la iglesia va y los atiende, a los que realmente son pobres. Más adelante, Pablo le dice a Timoteo que se encargue de las viudas, pero le dice, las que de verdad son viudas. Porque habían viudas que por ahí andaban picando flores. O tenían, como decimos en salvadoreño, tenían su voladito. Venga, era tan viuda. Entonces Pablo le dice a Timoteo, las que de verdad son viudas, a ellas hay que atender. Y ponen los requisitos, dice que las que no tengan menos de 60 años, parece. Dice así. ¿Y qué más le dice? Y que hayan servido en la iglesia. Hayan sido de buen testimonio en la iglesia. A ellas hay que atenderlas. O sea, o sea, si alcanza para los demás, pues está bien, ¿verdad? Pero se supone que la iglesia de Timoteo no era una iglesia que tuviera grandes abundancias, entonces tenían que priorizar con sus necesidades. Y ojo acá, que decíamos la vez pasada que una iglesia, por ser pobre, la pobreza no es excusa para no ayudar a los demás. Porque en la pobreza nosotros podemos ayudar a otras personas, algo tenemos para compartir, ¿verdad? Y debemos hacer. Entonces, el mensaje del Señor es claro, ¿verdad? Si en la iglesia, en la congregación, de repente un hermano está pasando por necesidades complicadas, estamos hablando de una situación temporal, ¿verdad? Hay que ayudarle. La iglesia debe mover su corazón para ayudarle a ese hermano a salir, entendiendo que va a ser una situación temporal. No digamos, ¿verdad? Que hay hermanos que de repente queden desvalidos, no tienen hijos, su pareja murió, perdió su trabajo, qué sé yo, y ya no puede valerse por sus medios. La iglesia está llamada a atender ese tipo de situación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Y dijo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿okay? Que se pueda la Biblia, que se pueda en el libro de Romanos y lo puedan explicar, la carta de los Romanos, y luego que lo estudiamos todo ahorita, no lo pueden. No, es que nos amemos los unos a los otros, que dejamos la necesidad del hermano y la atendamos. Y como les digo, la pobreza no es excusa para eso. Hermano, también gentío me alcanza. Algo tenemos. Así que como les digo, les tiro la pelota a los diáconos. Porque el Señor está hablando por aquí, está el diácono. Ahí les dejo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, leíamos, ¿verdad? Son obras impulsadas por el amor y dirigidas a los santos. Esa es la labor de la iglesia también, en parte de la labor de la iglesia. Bien, y vamos al siguiente versículo, que sería el versículo 10. ¿Sí? Versículo 10. No, 11. 11, ¿verdad? Ven ahí, que yo no me puse ahí en la pantalla. Es el 11. Dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud. ¿Cuál solicitud? ¿Qué quiere decir el escritor con deseando que tenga la misma solicitud? ¿Qué quiere decir aquí? Están leyendo el escrito a los hebreos, ¿verdad? Pues supongo que ya lo leyeron todo. El escrito a los hebreos se lee en 30 minutos, creo. Más tiempo pasan ustedes en TikTok. Así que los programas se lo leen en una sentada, bien tranquilo. O sea, ese actor ya lo deben haber leído como 4 veces. El hambre que tienen de aprender una palabra que creo que lo leyeron varias veces. ¿A qué se refiere el escritor cuando dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud? ¿Cuál es la misma solicitud? ¿A qué se refiere? ¿La misma solicitud cuál es? Lo que decía antes, ¿verdad? De ocuparse de las obras de amor, ¿verdad? Que dice el escritor que antes tuviste y que todavía siguen teniendo, dice el escritor. Entonces hace énfasis acá y dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, esas obras de amor
las muestren hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Hasta el último día, para plena certeza de la esperanza. Ahora hay que entender algo acá. El deseo es que esta actitud de amor se mantenga hasta el fin, ¿verdad? No porque, bueno, aquí algunos pudieran interpretar este versículo de esta manera, ¿verdad? Diciendo, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre una solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo que? Podrían entender esto como que manteniendo esta solicitud hasta el fin, de esa manera, mantiene la esperanza. O sea que si no mantiene la misma solicitud hasta el fin, no mantiene la esperanza. Así se va a entender. Hermanos, ¿me explico? ¿No me explico? ¿Qué hermano? De veras, le digo, a mí me interesa que entienda. Aquí no se trata solo de vivir la palabra, sino que nos convertamos a aquella tierra que da fruto, ¿verdad? Que la tierra que da fruto es aquella tierra que recibe la semilla, pero la entiende. Asimila, la recibe con gozo, pero la entiende. Luego de entenderla, la pone en práctica, ¿verdad? Así que esperaría yo que me vaya siguiendo. Les digo, si voy muy rápido o algo no me voy a entender, déjame, esperen, hermano. Sí, pasamos el tiempo que sea necesario hasta que entienda. ¿Sí? ¿De acuerdo? De este lado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces algunos podrían entender lo que decía como que el escritor está diciendo mantengamos esa misma solicitud hasta el fin, porque manteniéndola hasta el fin retenemos la esperanza, o mantenemos la esperanza, o tenemos segura la esperanza. Y si no nos mantenemos hasta el fin, entonces no mantenemos la esperanza. No, el escritor no está diciendo eso, porque la esperanza o la salvación, como pudiera relacionarse a esta esperanza, la salvación no depende de obras, ¿verdad? Por gracia soy salvo, no por obras. Entonces, si dependiera de mantener nuestras obras hasta el fin, estamos diciendo que entonces la salvación es por obras, no es por gracia, ¿sí? Entonces no se puede interpretar de esa manera, no podemos entenderlo así. Porque si lo entendemos así, estaríamos contradiciendo un montón de versículos que ya hemos estudiado antes. Dice la Biblia, pues más claro es eso, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Sino que es don de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor? Que la perseverancia hasta el fin en esta obra, eso es lo que debemos entender nosotros. Realmente debería ser que la perseverancia en estas obras hasta el fin es la garantía de que hemos alcanzado la salvación. ¿Sí? O sea, no puede haber un cristiano, o sea, una persona que haya alcanzado la certeza de la salvación sin mostrar obras. Como decía Santiago allá, ¿verdad? Muéstrame tus obras y fe, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo sabemos que alguien tiene fe que ha creído en Jesucristo? ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos que alguien ha creído en Jesucristo? Sus obras. Está llegando con ganas, con que verdad lo creyera. ¿Cómo sabemos nosotros que alguien ha puesto su fe en Jesucristo? Por sus obras. No es que las obras salven, sino que el salvo muestra obras. Sí, es así. Alguien no muestra obras, no es salvo, no conoce al Señor. Así es sencillo, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, si está en Cristo. Pero si no está en Cristo, sigue siendo la misma criatura. ¿Cuántos siguen siendo la misma criatura? Criaturitas del Señor. De verdad, no seguimos siendo la misma criatura, somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque hemos conocido al Señor, porque estamos en Cristo. No podemos andar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, porque el Señor nos ha cambiado, somos otros, nos ha hecho nacer de nuevo. No, de repente pecamos, claro, pero ya no andamos en ese pecado. Pecamos porque somos humanos, pero no andamos en eso, no nos deleitamos en eso. Ya reaccionamos así como David, ¿verdad? Cuando la palabra le llega y lo reprende, David, ¿qué hace? Lo reconoce y se aparta. ¿Sí? Ese es un cristiano. El cristiano ya no anda ahí. No puede ser un cristiano que anda haciendo algo, la palabra lo confronta y dice, eso va a seguir, de todas maneras algo suelto. No, así es, no.
¿sí, verdad? Porque la fe en Cristo se demuestra por las obras. Y no estamos diciendo aquí, entonces hermano, haga obras. No, es que las obras usted las va a hacer solito, porque el Espíritu de Dios está en usted. Los muchachos que han conocido al Señor, ya no son malcriados con su papá. No lo eran, eran un poquito. Por menos, porque han conocido al Señor. Dios los ha hecho nuevos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un impulso por hacer algo malo, el Espíritu Santo no está pendiente. Daniel, calmate. Acordate. Son cristianos, ya no lo ven, pero está el Espíritu Santo. Mateo, no le pegues a David. No le quites el juguete a David. ¿Qué? Porque el Espíritu Santo ahí está cambiando, nos está diciendo, ya no es, de repente cuando a ustedes le dan ganas de soltar la palabrota, ¿verdad? El Espíritu Santo llega y lo detiene. O sea, esa es la fe que de verdad se ha depositado en Jesucristo. Porque la fe se demuestra por las obras. Entonces, ¿cómo deberíamos entender este versículo? Bueno, que las obras mantenidas hasta el fin es la garantía de que tenemos esperanza en el Señor. Eso es la garantía de que hemos conocido al Señor. Ahora, los destinatarios, bueno, vamos a entender otra manera también de poder aplicar este versículo de la Biblia. Y recordemos que los destinatarios de este escrito eran una iglesia que estaba pasando por situaciones difíciles, incluyendo la persecución. Era una iglesia que estaba pasando situaciones complicadas, de pobreza, de persecución, de maltrato, qué sé yo, tantas cosas. Y el llamamiento del escritor dice, es este, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, siga mostrando, o siga dando muestras de esas obras de amor hacia los santos para plena certeza de la esperanza, porque una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba siendo atormentada, digamos de esta manera, pasando por situaciones complicadas, situaciones de pobreza, a lo mejor, al percibir las obras de amor del cuerpo de Cristo, tenían ellos plena certeza de esperanza en el Señor, porque el cuerpo de Cristo estaba ahí para protegerse. No sé si me doy a entender con esto. Esto también podría entenderse de esa manera, que los cristianos que estaban pasando diferentes pruebas encontraban consuelo en saber que pertenecían al cuerpo de Cristo y que iban a tener la ayuda necesaria en algún momento. Por eso es que el cuerpo de Cristo cumple una función importante, y por eso es que congregarse es sumamente importante, porque congregarse con los otros santos da fortaleza a la esperanza, la plena certeza de la esperanza. El amor de Cristo se materializa con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. El Señor obra maravillas, sostiene a su iglesia a través de la misma iglesia también. Dios ha puesto a la iglesia en una de sus funciones para el cuerpo de Cristo, es ayudarse entre ellos. Y Dios de esa manera cumple su palabra de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de estar pendiente de nuestras necesidades, porque el cuerpo de Cristo está viendo la necesidad de la gente, como dijo Jesús hablando del final de los tiempos, ¿verdad? Le dicen aquel día el Señor le va a decir, venid siervos, ¿verdad? Al reino de los cielos, porque me visteis hambriento y me diste pan, me viste en la cárcel, me ayudaste, me viste enfermo y me fuiste a visitar. Y ellos le van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en prisión? ¿Cuándo te vimos sin trabajo? Y él le va a decir, porque lo hiciste con uno de estos pequeños, porque lo hiciste con la hermana Hilda, porque lo hiciste con el hermano Cáliz, porque lo hiciste con la hermana Lelí, porque lo hiciste con la hermana Conchi, porque lo hiciste con la hermana Maribel. Es como que a mí me lo hubieras hecho. Entonces esa es una plena certeza de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De saber que tenemos la cobertura del Señor, el sustento del Señor, y Él nos protege a través del mismo cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que estar planos, seríamos ingratos nosotros, seríamos irresponsables nosotros, saber la necesidad del hermano. Así como dice Santiago, ¿verdad?
Y eso puede ser de otra manera. Santiago dice, ¿cómo puede ser una fe? Dice, ¿cómo puede ser una fe que llega tu hermano a tocarte la puerta y te dice, hermano, tengo hambre? He necesitado, tengo hambre, no tengo que comer. Y nosotros le decimos, le ponemos la mano en la cabeza y vamos a orar ahorita para que reciba el Espíritu, porque no solo el toque viene el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después de haber orado, le decimos, vete en paz. Y la refri llena de comida, ¿verdad? Como dice el hermano José, llena de churritos, ¿verdad? En serio, ni siquiera un churrito, le sentamos, hermano. Sino que oramos en fe para que el Señor provea. Y nosotros esperamos. Y eso es lo que ya viene agregado de mi parte. Nosotros esperamos que el hermano se vaya y que pueda ver la mano de Dios como Elías. Que los cuerpos llegaron y le llevaron carne. O sea, así nos vamos diciendo, de esa manera oramos con fe por el hermano. Se vete, hermano, vete en paz. El Señor va a proveer, acuérdate de Elías. Aquí no hay cuerpos, ¿verdad? Con un soplo te va a dar y te va a llevar carne. Y van a hacer lo que querés, churritos, ¿verdad? Va a llevar churritos. Pero ven fe. Y si no te lleva, es porque no tienes fe. ¿Entienden? No, cuando el Señor ha puesto en la iglesia, el Señor no necesita hacer milagros de ese tipo. Si está el mayor milagro del Señor, que es el cuerpo de Cristo, para que se ayuden mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente, para que no seamos indiferentes a la necesidad de nuestro hermano. ¿Qué vamos a andar viendo ese tipo de milagros? Si aquí está el milagro viviente, que es usted, soy yo. Nosotros somos el mayor milagro del Señor, para que nos movamos en acción hacia los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un poquito pentecostal, solo saber el Señor. No se le está durmiendo. Y me está poniendo atención a lo que le estoy diciendo, hermano. Todos hemos bendecido, hemos sido bendecidos del Señor de una u otra manera. Y Juan, el apóstol Juan, dice ya más adelante que aquellos que hemos recibido bienes materiales de parte del Señor, todavía con más empeño tenemos que ayudar a los necesitados. Está bien, hermano, está bien las ofrendas, está bien los diezmos, está bien las misiones, está bien. Está bien que le ayude al concilio, está bien que le ayude a la escuela bíblica, está bien, pero la necesidad de los hermanos también es importante. Por eso es que sus ofrendas son importantes en la iglesia, porque la iglesia también cumple esa misión de recibir esas ofrendas y ayudar a los necesitados. No es tanto la meta de la ofrenda, un foco, ¿verdad? Que cambiar el equipo de sonido, que la batería, también la necesidad de los hermanos. Pero eso se mueve con sus ofrendas. Así que aquellos que hemos sido bendecidos de parte del Señor materialmente, pero no hemos sido bendecidos al Señor, tenemos esa responsabilidad, ese mandato de parte de Dios, a no ser indiferentes. Así que les pido a todos los días con y dice después el versículo 12, ¿verdad? A fin de que cuál es el propósito del escritor, porque dice el escritor que hay que mantener firme esta solicitud hasta el fin. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La finalidad, dice, no es mantener la salvación, no es ese. Las obras no se hacen para mantener la salvación, sino que dice que es para no hacerse perezosos. Acuérdense que la iglesia de los hebreos habían llegado a un estado de letargo, de reposo casi absoluto, ya no crecían espiritualmente, porque ellos creían que ya lo que habían alcanzado ya era suficiente, ya eran salvos. ¿Para qué esforzarse más? ¿Para qué hacer más? Si ya habían alcanzado la gracia del Señor y no se habían movido. Entonces el escritor dice, no hombre, no seamos perezosos. Sigamos haciendo esas obras, crezcamos en el conocimiento de la palabra, lleguemos a ese estado de madurez otra vez, porque ese estado de madurez, el conocimiento de la palabra, es que nos mueve en acción. A medida que uno conoce al Señor, hermano, uno no puede ser el mismo. No sé si le ha pasado que a medida que usted comienza a estudiar la palabra del Señor, el Señor le comienza a hablar ya de manera bien específica a usted. Uno con el mejor entendimiento de la palabra, uno se examina a uno mismo y dice, hombre, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo puedo seguir haciendo esto? ¿Cómo no voy a hacer aquello otro? Porque conocemos al Señor, porque conocer al Señor es vida.
El desinterés por profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor hacía a los lectores del escrito, a los hebreos, los ponía indefensos contra la falsa enseñanza. Y por eso que el escritor le dice, a fin de que no sean perezosos, necesito que vuelvan ese estado de madurez, escudriñar la palabra. ¿Se acuerdan, verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado aquí en Hebreos, el estado de inmadurez, ¿qué es? ¿Qué es la inmadurez espiritual? Es ese abandono por el estudio de la palabra hasta que llega uno a perder la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es inmadurez. La madurez, ¿cómo podríamos decir? De esa capacidad de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo por el conocimiento de la palabra del Señor. Habíamos dicho, hago un gran paréntesis solo para recordar acá, que al inicio de la iglesia, cuando la iglesia se estaba formando, el Señor a través del Espíritu Santo repartió dones a la iglesia para que la iglesia pudiera establecerse, pudiera fortalecerse. Y uno de esos dones espirituales que el Señor le había dado a la iglesia es el don de discernimiento de espíritus. Porque al mismo tiempo que la iglesia se levantó, se levantaron también falsos maestros y falsos profetas que confundían a los recién convertidos y los llevaban a otro evangelio. Por eso el Pablo escribe una carta con mucho enojo, y le dice: Gálatas tontos, insensatos, ¿quién les ha enseñado a apartarse de lo que han aprendido? Y es bien enfático Pablo a decirle: si aún uno de nosotros, un ángel del cielo, y les predica un evangelio diferente, tal sea anatema. Se le está diciendo: retengan la enseñanza básica que les hemos dado. Tienen por qué apartarse, pero los gálatas estaban perdiendo esa capacidad, y el Señor le da a la iglesia esa habilidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque la iglesia se estaba formando. La doctrina de los apóstoles se estaba esparciendo apenas. La iglesia necesitaba esa ayuda por parte del Espíritu para entender aquello que venía de Dios y lo que no venía de Dios. Pero a medida que la iglesia se fue estableciendo, el don de discernimiento del Espíritu ya no era necesario. La iglesia tenía que desarrollar de manera responsable a través del estudio de los escritos y de la enseñanza de los apóstoles, esa habilidad de poder distinguir lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios. Pero la iglesia tenía que asumirlo por responsable. No tenía que estar sentado en una hamaca: Señor, dime si te puedo o este malo. Se lee la Biblia. Pasa que no queremos leer. Como cuando compramos un equipo eléctrico, ¿verdad? Solo queremos conectar y ¡pum! Que funcione ya. Pero hay que leer una manual. No, que alguien me lo lea. Voy a pasar al ChatGPT para que me lo resuma y me diga cómo hacer cómo funciona. No, hay que leer. Hay que leer para saber cómo funciona, porque así es la vida cristiana también. Yo de verdad les digo, esta es una opinión muy mía, muy mía. Aunque ya no tenemos que estar esperando el don de discernimiento del Espíritu. Lo que tenemos que hacer usted y yo, ir a la palabra del Señor, que la palabra nos guíe. Dice la Biblia que así se tiene que hacer eso. Si lo dice la Biblia, démosle. Si la Biblia no lo dice, cuidado. Que muy espirituales podemos ser, y muy saltarines, y muy lenguas, y muy lo que quiera, ¿verdad? Pero si la palabra del Señor no lo dice, no, mucho cuidado. Porque la autoridad de la iglesia siempre va a ser la palabra del Señor. La autoridad de la iglesia no es el pastor, es la Biblia. Por esa razón, si un pastor o un predicador le está enseñando algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, decimos en hebreo, ¿verdad? Leles pastel. No se puede. Esos pastores que andan diciendo que no se les puede cuestionar, que todo lo que ellos digan así es porque son los ungidos del Señor. No, señores, iba a decir otra cosa que sonaba con 3 notas, pero no puede ser, porque la autoridad de la iglesia es la Biblia. Aquí estamos llamados los predicadores, los pastores, los maestros de enseñar Biblia. Biblia, no inventos de nosotros. Invento nuestro. Es que yo digo que así es. No, la Biblia no dice eso. Entonces, por eso hemos dicho aquí un montón de veces: cada afirmación que hace un predicador, cada palabra
quien quiera tiene que tener un sustento bíblico. Porque eso me dijo en una clase, hermano Piero, que todo lo que nos hable acá tenga sustento bíblico. Pues sí, que así tiene que ser. Todo lo que se diga debe tener sustento. Si no tiene sustento bíblico, es invento de ellos. Y muy cuestionable. Muy cuestionable para nosotros. Decir, sí, amén con él. No. La Biblia primero. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, cuando la iglesia no profundiza en el conocimiento de la palabra del Señor por pereza, sobre todo por pereza, se hace vulnerable a los errores doctrinales. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 dice de la siguiente manera: y él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hago una pausa acá. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? A través de experiencias espirituales, místicas, retiros espirituales donde uno va a convulsionar, pasa horas orando y llora y se tira al piso y cae y se vuelve a levantar y se revuelve. ¿Es eso? ¿A través de eso se edifica la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la edificación de la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque lo estoy diciendo, ¿verdad? Esto es bíblico. Yo no le puedo decir a ustedes, no vamos a hacer un retiro espiritual para que vengamos cambiados. Y allá vamos a meternos a oración, ¿verdad? Cuánto de oración, y hay uno que se derrama en el espíritu, que nos terrible y que no sé qué. Eso es lo que dice la Biblia, que cambia al hombre. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ayuda, hermano. Hemos dicho tantas veces. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo? Ajá. Pablo lo dice de otra manera también en otro versículo. Bueno, ahora imagínense que yo soy falso maestro y soy un retiro espiritual para romper maldiciones generacionales. ¿Qué se va a hacer crecer a ustedes? A romper maldición financiera. ¿Qué dice la palabra del Señor? Eso me llega a Mateo, esa es la actitud de Mateo. Está buscando la Biblia, esa es la actitud. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? Solo de una manera. Pablo dice, todo, escritura, inspirada por Dios, y solo la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Qué? ¿Los retiros espirituales? No, la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para crecer espiritualmente? Ir a la palabra. ¿Cómo viene la renovación espiritual? La palabra. ¿Cómo viene el avivamiento? La palabra. Estudia la palabra. La palabra es lo que le vivifica, ¿no? Solo la palabra del Señor es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. La palabra del Señor. No estoy diciendo que menosprecie la oración, pero es importante para el cristiano, por su comunión, su intimidad con el Señor. Pero la instrucción, la corrección de la iglesia viene a través de la palabra. La madurez alcanza por el estudio de la palabra del Señor. Tomamos el versículo 13, que tiene una pantalla. Dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de otro hermano, del pastor, de los líderes, no, de Cristo. Esto para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la Reina Valera 1960. Sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de doctrina. Te digo, se nos habla de maldiciones generacionales, y los creyentes creo que tienen maldiciones generacionales y que hay que ir a un retiro para romper esas maldiciones generacionales. Y como mi abuelito era drogadicto, yo voy a ser drogadicto también.
que vengo heredando la pobreza de mi antepasado, de mi ancestro, y hay que romper esa maldición en nombre del Señor. Hagamos un culto de romper maldiciones, hacer maldiciones de romper maldiciones financieras, de enfermedades. ¿Y qué otra maldición hay? ¿De qué? ¿De qué? Amoroso. Sí, es cierto. Se lo estaba viendo todavía. Y los hermanos no se lo creen. Quedando perdidos por ustedes, lo que algo me he hecho. Necesito ir a una oración para que me vean, me exorcicen. Como dice la palabra del Señor, no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Y ahí andamos creyendo, un montón de hermanos andan pidiendo que los unan con aceite para romper esa maldición. Vamos que andan pidiendo que les unan la casa con aceite por no bien vivir. Úname la cama, hermano, vivir. Están creyendo eso, ¿por qué? Como no tienen el fundamento bíblico, creemos cualquier cosa. Si no sé decir, me va siguiendo. Creemos cualquier cosa. ¿Cómo se rompen las maldiciones financieras? Digamos que hay maldiciones financieras. ¿Cómo se rompe una maldición financiera? Bíblicamente. ¿Con un retiro? ¿Un culto de liberación? Bíblicamente, ¿cómo se rompe una maldición financiera? Bíblicamente. ¿Cómo? Aceptando a Cristo. Hay personas que aceptan a Cristo y siguen trabajando. Entonces dice Pablo, Señor, el que no trabaja, coma. Pero tampoco se trabaja. Se van a regalar por la misma ofrenda. Romper la maldición financiera, trabajar. Y como predicaba el hermano José el viernes, ¿no? Decía, el que cree que no tiene sabiduría, pídele al Señor, que se la va a dar con abundancia. Eso es fácil. ¿Cómo se rompen las maldiciones amorosas que dice el hermano? El hermano José, ahí está la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esa relación o ese amorío que tiene? Lo respalda la Biblia. Estoy perdidamente enamorado de un bicho, de un mormón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mire, y algo, esto también se lo regalo por la misma ofrenda. Si lo está haciendo a escondida, no es bueno. Ya estuvo, eso lo dije. Segunda de Nelson, 1:24. Si lo hace a escondida, no es bueno. No se lo puede enseñar a su papá, no se lo puede enseñar a la mamá, menos al pastor. ¿Es que no quiere? ¿Para qué le buscamos 5 patas al gato si la quinta es cola? No hay tanto vuelta. Entonces, dice Pablo, versículo 14, esto es para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva, llevados donde quiera, por todo viento de doctrina, por el estratagema de hombre que para, ¿cómo dice ahí? Para engañar, que emplean con astucia, que son pícaros. Son pícaros, ahí están ofreciendo milagros y prosperidad, son pícaros. Lo hacen para engañar, porque con astucia o para imágenes del error, sino que, ¿qué decir? Sino que sí, siguiendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Nosotros buscamos a Cristo, no prosperidad, no promociones, no sanidad. Buscamos a Cristo. No una mansión, no una casa, no esto. Cristo. Cristo en vosotros, decía Pablo, esperanza y gloria. No sé por qué me dicen, esto es un reporte para que sea pentecostal. Y amén, con toda la fuerza. Y no solamente estaban expuestos a las enseñanzas de error, sino que el cristiano que no madura en el conocimiento de la palabra, también está expuesto a las enseñanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, dice Pablo, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y después de haber acabado todo, estar firmes. Y luego dice, permanecer pues firmes,
ceñidos los lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra del Señor. Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Jesús oraba al Padre por su iglesia y decía, santifícalos. Vamos, eso no puede. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, dice Pablo, ceñidos los lomos con la verdad, o sea, con la palabra. Vestido con la coraza de justicia. En la palabra del Señor está la justicia del Padre. Luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y el Evangelio es la palabra del Señor, que Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Y luego dice el versículo 16, y sobre todo, tomar el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Se da cuenta que todo apunta a la palabra del Señor. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomad también el yelmo de la salvación, que la conocemos a través de la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, más claro, que es la palabra de Dios. Todo apunta a la palabra. ¿Cómo se va a proteger el cristiano de las acechanzas del diablo? La palabra. No necesita usted que le venga a ungir la cama porque se le muere. No necesita que le vengan a ungir la cocina porque le botan las cacerolas. ¿Verdad? O toda la casa porque siente una presencia cada que más bien para que el niño no recuerda. Hasta que se meta abajo en el carro y me saque los calcetines. Ya, ¿verdad? Nos vamos un poquito aseados, tapemos bien la basura y ya estuvo. Hay hermanos que andan viéndole la cola al diablo en todas partes. ¿Qué tiene que hacer usted? Cubrirse con la palabra. No, pero no que agarre la Biblia y se la pone en la cabeza, no, estudie la palabra. Usted revisa la palabra, ahí se va a dar cuenta, ¿no? Ahí cuando usted llegue a aquella parte donde Pablo le dice a los colosenses, que así exilió a los principados y a las potestades, ¿verdad? Los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces eso que le dejan mover la cama y todo eso, ya fueron exilidos en la cruz, triunfando sobre ellos. Y así se le derrotó el principal de la potestad. ¿Ya? Entonces no hay que andarnos amedrentando por nada. El que dice que enfrente de mi casa es un brujo, hermano. No, pues es cristiano. Él puede ser brujo. ¿Y sabe usted quién está como el brujo? ¿Quién está como el brujo? ¿Quién, Pamelita? ¿Quién está como el brujo? No, no sé quién sabe. ¿Quién está como el brujo? Esto es fácil. No. ¿Quién está como el brujo? Dale. ¿Quién está como el brujo? ¿De qué lado están los brujos? ¿No? El diablo. El brujo está con el diablo. ¿Quién soporta al brujo? El diablo. Y usted es cristiano. ¿Y quién está con usted? Pamelita, eso está muy fácil. ¿Quién está con nosotros? ¿Y cuándo el diablo le ha ganado una batalla, Señor? Una, dígame. Una que el diablo haya ganado, hermano. Entonces, ¿qué le tiene miedo al brujo? Te saluda el brujo y dice, buenos días, don brujo. ¿Cuál es el miedo, hermano? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted lleva el ángel del Señor que acampa alrededor suyo y lo protege. Usted puede decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hay que pasar toda la noche haciendo su trabajo con su olla, su no sé qué, su paja de rana y lo que quiera. Y que nos tire la sal que quiera. Usted está protegido, hermano. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Usted no le puede llegar a mover la cama a nadie. Y si de repente siempre puede llegar a esa, déjame dormir, ya, fuera. Dale. Pero esa autoridad la tiene usted.
Porque el Señor está con nosotros. Si hemos creído en Cristo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Pero cuántos somos de Cristo? Ese tiene el Espíritu de Dios. Entonces, qué brujo, qué maldición, ni qué es nada. Ni que nada. Usted acepta a Cristo y esa palabra que dice Pablo se hace efectiva en usted. Así exhibió a los principados y a las potestades y rompió el acta de decreto que era contra nosotros. Ahí están todas las maldiciones que quieran. Ahí fueron rotas y no quedó ninguna. No es que el Señor haya roto la maldición y ha dicho, ay, que se me quedó una, eso sí por aquí. Usted llega, ¿verdad? Tengo una maldición financiera. No se le olvidó ningún acta de decreto, ahí se rompieron todas. Todo que era contrario a nosotros. Porque éramos así, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de maldición, eso éramos. Pero cuando aceptamos a Cristo, pasamos al reino del amado Hijo de Dios. Y ahí no hay maldiciones, hermano. No hay maldiciones, no, por eso el reino del amado Hijo. No hay maldiciones para que hallemos descanso en el Señor. Pero aquellas personas que no profundizan en la palabra del Señor, creen a todo. Así que mis muchachines, yo los motivo que vengan aquí. Hay una gran fortaleza y una fortaleza. Ahora, hay varias cosas que no le van a entender todavía. Nadie mira, la verdad que no le entienda todavía. Pero van a haber personas aquí que sí le entienden. Y si se le pueden acercar a alguien y preguntarle, hermano, explíqueme esto, no lo entendí. Y eso nos va a ayudar. La palabra del Señor es viva y eficaz, como decía José, cuando decía Pablo, si estamos con José, ¿verdad? Y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El pensamiento y la intención del corazón. Esa es la palabra, Señor. Ese libro que a usted le ha regalado no es un libro nada más. Es la palabra del Señor. Amén. Si todos los cristianos deberíamos formarnos una disciplina, no solo de leer la Biblia, sino de estudiarla, comprenderla y aplicarla. Para nuestro lugar. Bien, seguimos aquí. Tengan paciencia, hermano. Entonces, el escritor dice que al fin, o sea, el propósito de alcanzar la madurez o retomar la madurez o de permanecer en las obras de amor es a fin de que no nos hagamos perezosos. La pereza es complicada. El perezoso nunca inicia nada. La pereza es complicada. Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11, aquí se lo pongo. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? Acuérdense mi versión un poquito diferente. ¿Hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuántos perezosos dicen amén aquí? Bien. El versículo 10 dice: un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco cruzar de manos para reposar. ¿Verdad? Y nos estiramos para volver a echar. Dice: así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado, perezoso. ¿Hasta cuándo? Pregunta el proverbista. ¿Hasta cuándo va a estar ahí acostado? El perezoso nunca inicia nada. Ya voy a ir, ya voy a estudiar, ya voy a leer, ya voy a hacer la tarea, ya voy a leer la Biblia, ya voy a buscar. Me queda tiempo, yo cierro, estoy hablando de mí. Cuando estudiaba en la universidad, yo estudiaba para los parciales, tenía todo un mes para estudiar por los parciales y estudiaba en el trayecto cuando me subía al bus para ir al examen. Perezoso. Por eso no me fue tan bien en la universidad. No puede ser que me fue mal porque me gradué. Soy licenciado en instalación de empresas para que me dure. Pero me costó. Si no hubiera sido tan perezoso, me hubiera ido muy bien. Pero el perezoso siempre, ya voy a ir.
Ya voy a ir. Un día de esto le confieso mi pecado, lo que puedo confesar. Hace un par de semanas yo estaba con eso, creo que el Señor me habló. Si no veis esto, hermano, estaba en la noche, el Señor me habló. Y lo vi la noche, Señor, me dijo, levantate y andar a destapar el caño. Oye, el Señor no está. ¿Verdad? Y yo le dije, un poco de dormir, un poco de descansar, un poco de cruzar de brazos, ya me he ido. Hermano, y dice el versículo 11, así vendrá tu pobreza, porque al mundo, y habrán visto el pobre en el sombrero cuando cayó la tormenta. Y tu escasez como hombre armado, por el rato que uno dice, ya voy a ir. Nos agarra la tormenta con mi esposa y cuando llegamos a la casa, sí, otra gente se había tapado con hojas, porque no escuché la voz del Señor cuando me desperté para la madrugada. Y me dijo, está escuchando. Yo lo escuché y yo lo quise. Pues ese es el problema del perezoso. Él pasa, nunca hace las cosas, nunca hace las cosas. Y cuando ya las quiere hacer, ya es tarde. Es tarde para hacerlo. Y el escritor de los hebreos le dice eso a los hebreos, para que no seamos perezosos. Para la palabra del Señor hay que ponerse abusable. Yo no solo hacer esto, de hecho me da risa cuando los predicadores ocupan esa técnica para tener gente despierta. Pero díganle a su hermano de la par, es perezoso. Es perezoso. Ya viene, perezoso. Ya regañen. En salvadoreña regañen, ¿verdad? La actitud perezosa, no el espíritu de pereza. Hay hermanos que tanto le dejan hablando de espíritu por todas partes. Y el espíritu de pereza, reprende el espíritu de pereza. No es un espíritu, la pereza no es un espíritu, es una actitud. Y como es una actitud, la controla usted. Se ha fijado que hermano que todo le llaman espíritu de pereza, espíritu de borrachera, espíritu de diabetes, espíritu de sueño, porque el hermano está cansado. Espíritu, hermano. ¿Espíritu de qué? Espíritu de sueño, espíritu de unión, espíritu malcriado, espíritu de no adorar. Tanto espíritu. Aquí no estamos hablando de espíritu de pereza, no existe eso, es la actitud perezosa. Lleva a la insatisfacción personal. Como el perezoso nunca hace, el perezoso nunca alcanza. Y como nunca alcanza, hay una insatisfacción personal de no haberse realizado, de no haber logrado cierta cosa. Pero no lo logró por su pereza. Ahora lo logró porque nunca quiso empezar. No hablo de aquellas personas que han tenido diferentes dificultades en la vida y a pura pena no han logrado lo que han alcanzado. Pero hay cosas que no hemos alcanzado porque no quisimos. Porque no quisimos salir a vender, porque no quisimos salir a inscribirnos, porque no quisimos ir a dejar una hoja de por pereza. Porque preferimos el TikTok que la Biblia. ¿Entiendes? Porque tuvimos tiempo para leer la Biblia, para estudiar y quisimos comprar una cosa más entretenida, más chévere, más divertida. Entonces, esa es la característica de la pobreza, que trae satisfacción personal. Pero el cristiano, impulsado por el Espíritu Santo, es una persona diligente. La diligencia es contrario a la pereza, que dice Romanos capítulo 12, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pablo, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Dice Pablo. En eso que requiere diligencia no hay que ser perezoso. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? El servicio al Señor. Hay que ser perezoso, hay que ser regalado, hay que ser flojitos, hay que ser diligentes. La diligencia, ¿qué es? Es empeño,
ese ahínco que uno le pone a las cosas, sobre todo al servicio del Señor. Pablo ahí lo está diciendo, ¿verdad? No siendo perezoso en lo que requiere diligencia. Hay un punto y coma que sería la idea contraria a lo que se estaba diciendo ahí, que en lugar de ser perezoso en lo que requiere diligencia, dice, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debe ser el servicio del Señor? No debe ser con pereza. No debe ser con pereza. Que toca ir de última hora, ¿verdad? Haciendo las cosas, preparando las cosas. Ese es el actitud de un perezoso. Y del Señor no se admite pereza. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Si para otras cosas que son terrenales, que tienen una duración temporal, no sé cómo podemos ponerle tanta diligencia a esas cuestiones que son temporales y no al reino del cielo que es eterno. Eso nos dijo, no hagáis tesoros en la tierra, de la polilla y el orín corrompe. Nosotros para esto nos esforzamos, ¿verdad? Estamos preocupados por llegar temprano a la oficina. Está bien, no digo que llegue tarde. No, pero si le ponemos empeño a llegar temprano a la oficina, ponemos el empeño a estar en la casa del Señor también. ¿Entiendes lo que le digo? Si las cosas de la oficina las planeamos, hacemos planes, hacemos presupuesto, hacemos esto, hacemos lo otro, lo vamos a hacer para el Señor también. Porque lo del Señor requiere más diligencia. Ahí con las personas que yo trabajo, en donde trabajo, todo el equipo de trabajo en el que ellos saben, y saben muy bien, que no me gusta andar improvisando, no, me pica la cabeza. Me entra un espíritu gruñón, no me gusta improvisar. Ellos tienen la consigna de que cuando vamos a todo lo planeamos, toda la actividad que se vaya a ejecutar, se planea. Y ellos saben, por filosofía mía, que planeamos para las peores cosas, para el peor escenario. No viene qué pasa si hemos dicho una llanta, y si no llega fulano, y si no llega para todo eso nos preparamos. Para que cuando llegue la situación estamos listos. Ya tenemos el plan B, C, D, E, etc. Le damos vuelta al escenario todavía, ¿no? Si es necesario, porque hay que prepararse. ¿Por qué? Porque hemos entendido, yo tengo entendido que las personas que me contrataron han depositado su confianza en mí, que hacer las cosas lo mejor que pueda. ¿Me están siguiendo? Hermano, yo sé que es un patrono terrenal, es un pecador impío. Voy a contar a los pecadores que es un impío. ¿Quién? Es un hombre mortal. No digamos para el Señor. Si eso fue más amoroso, no digamos para el Señor. Y que tenemos algo que hacer para el Señor, nos vamos a preparar. Claro que sí. Porque para el Rey de Reyes. Estamos construyendo para la vida eterna. Estamos construyendo para que otros conozcan al Señor. No lo vamos a hacer con más diligencia. ¿Cómo no lo vamos a hacer con más diligencia? Lo pequeñito que sea, es para el Señor, que hacerlo con mucha diligencia, con mucho ahínco, con mucha gana. ¿Me entiendes? Es a una hora, puede estar temprano, ¿por qué? Porque hay que hacerlo con diligencia. Si están listos, puede pasar cualquier cosa, que estamos listos. Vamos a dar sorpresa, ¿por qué? Porque es para el reino. Le digo, si lo hace para su trabajo, que porque le da la chivilica que ahorita. No digamos para el reino del Señor que le ha dado la salvación, le ha dado la vida eterna. Entonces, si toca predicar, hay que prepararse, mismo. No voy a tener el camino para acá. Vamos a decir, Señor, voy a predicar. No, hermano, prepárese bien, hágame su bosqueo, estudie, vea los versículos, todo, bien apuntadito, bien leído, que le toca cantar, prepare la alabanza, póngase de acuerdo con alguien ahí, cuando venga aquí, le vamos a cantar la que sea. Porque es para el Señor. El Señor nos va a ayudar, el Espíritu se va a derramar. Lo importante es que el Espíritu se derrame. Claro, acuérdese, Dios no es un Dios de desorden. ¿Sí? ¿Se me escucharon que dije? Dios es un Dios de orden. El Señor se manifiesta en el orden, cuando las cosas están planeadas, bien organizadas. Porque aquí venimos a calentar los músicos, construido, porque para el Señor. La rica con la que venimos al culto, estamos aprovechando
20 minutos antes. No combina para nada. Y que le aseguro que el trabajo no va así. No van a hacer trabajo, trabajo un chinguerito. Digan, pero ¿qué pasa? ¿No? También la cola. Todavía con la masa. No, preparar la ropita, mira, antes preparar la ofrenda bien preparada. Fíjate el cuerpo de entonces. Todo bien preparado, de esto voy a llevar, porque voy al culto, voy a la casa de Dios. Los zapatitos bien ilustrados, usted bien, ¿cómo se dice? Bien coloroso. No le digo que traiga la ropa más cara, no, la ropita sencilla, bien planchada, bien lavada, se ve elegante. Se ve elegante. Y la barba bien recortada, bien recortada, o afeitado, lo que quiera, lo que se vea, bien peinado, pues. Yo creo que se acaba duro con el peinado. Un gran combate espiritual con el canto que va a venir a la iglesia. Así se ve eso el culto. Todavía quiere un canto. Un chifuque, la parte del canto. Ese no le digo para la iglesia. Ahora hablando con diligencia, dice Pablo lo que requiere diligencia, pues con diligencia no perezoso. Y le digo lo que tiene que ver con el reino, merece mucho más diligencia. Amén. Amén. Díganme, hermano de la paz, ser diligente diligencia es para el Señor. Y dice, ya rápido hermano, perdón que me quite tanto tiempo, solo para terminar este bloque, y dice, porque no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, imitadores de aquellos que alcanzan las promesas. Dice Santiago capítulo 20, versículo 26, lo voy a hacer rápido. Dice Santiago, pero ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Dice, no fue justificado por las obras de nuestro padre Abraham cuando ofreció su hijo sobre el altar. Es que la fe actuaba juntamente con las obras y que la fe fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, no fue justificado también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces dice la Biblia que nos hagamos imitadores de aquellos que por la paciencia alcanzaron la promesa. Abraham es un ejemplo. Santiago nos cita a Abraham. Él no fue perezoso con el mandato del Señor, atendió el llamado del Señor y actuó. Todo su actuar de Abraham fue por la fe que tenía en el Señor. Las obras actuando a la par de la fe. Él actuó de la manera que había actuado porque le creyó al Señor. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? Porque le creyó al Señor. ¿Por qué Abraham salió de Ur cuando Dios le dijo: sale tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre la tierra como se ve? ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Entonces seamos imitadores de estos hombres que alcanzaron la promesa. Y dice que por la paciencia heredaron la promesa. Y usted se acuerda de Abraham, la primera promesa que el Señor le dio es que le iba a dar descendencia. Cuando el Señor le habla a Abraham y le da esa palabra, esa promesa, Abraham tenía 75 años. Cuando Abraham llegó a ser padre tenía 100 años. Pasaron al menos 25 años para que la promesa se cumpliera. 25 años. Nosotros cuánto esperamos que el Señor nos bendiga. Semanas, se me quería, se me quedó horas. Ahorita te estoy pidiendo llegar a la casa y tengo que ver. Hacemos esa 25 años. Entonces, por eso dice el escritor que por la paciencia alcanzar la promesa. Entonces seamos imitadores de ellos, desarrollemos la paciencia. Como les digo, muchas promesas no llegaron de inmediato. Y el Señor ocupa mucho la paciencia y los padecimientos para formar el carácter del cristiano. No tenemos que ser impacientes con el Señor. Sabemos que el Señor es soberano y Él actúa a su tiempo. Nosotros no podemos andar retorciendo la mano del Señor. Hemos dicho aquí un montón de veces. De sanar ya, Señor, ya, en ese momento, ahora. Creer, hombre. Si es la voluntad del Señor, no es como Él quiere hacerlo. Y si no quiere, no lo hace. ¿Y qué? ¿Qué vamos a decir nosotros? No, pero yo te ayudé, yo te oré. ¿Y?
Señor sigue siendo Dios. No podemos decir Romanos capítulo 12, y 11 al 12, y Santiago también vamos a leer ahí. Dice la siguiente manera, con esto voy a cerrar. Dice Pablo a los romanos: no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en el espíritu, siguiendo al Señor, gozosos. ¿En qué? Ahora, no sé cuánto a ustedes les gusta esperar. ¿Quién les gusta esperar? A nadie le gusta esperar, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar esperando el bus? Estaba en la parada y ya pasaron 20 segundos y no pasó. Entonces, nos cuesta, a nosotros nos cuesta mucho esperar. Somos impacientes. Todos somos impacientes. Uno más que otro, pero somos impacientes. Así queremos las cosas. En el Señor, hermano, los impacientes toparon. Porque el Señor, esto de revelación con ustedes, ahora es esto, hermano, también, está en una revelación. El Señor, hermano, se toma su tiempo. ¿Saben por qué? Porque para Él, un día es como un año. Hace muchas oraciones que nosotros le hemos hecho al Señor, Él nos ha respondido, dice: esperadme un día. ¿Qué? 1000 días para Él, o 1000 años, un día. Y un día, con un año. Así que los impacientes, los que son así apresurados, que ya queremos la cosa, topamos con el Señor, hermano. Topamos. El Señor se toma su tiempo y espera que nosotros en fe desarrollemos paciencia. ¿Cómo? Creyendo que nos ha dado la palabra, es algo que no miente. No miente. Si nosotros creemos que Él no miente, vamos a esperar lo que sea. ¿Por qué? Porque Él no miente. Entonces imagínate, Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a dar descendencia. Y Abraham, 75 años, llega a cumplir año 76, nada. Llega el año 77, nada. Al 78, y nada. 79, 80, y nada. Y Abraham seguía esperando. La que se desesperó fue la señora. Ella le dijo: mira, Dios te dio una promesa, pero acordate, como dice la palabra del Señor, a Dios rogando. Algunos creen que la Biblia dice eso, ¿verdad? A Dios rogando y con el vaso dando. Así que el Señor te dijo que te iba a dar descendencia. Así que ahí está la palabra. Hermano, porque el hijo de ella va a ser tuyo. Si es tuyo, va a ser mío, porque el tuyo es mío, lo de él es mío, lo de él es mío. Somos una familia. Y ahora es mío, que es hermano. Ahora no quiere crecer a los vivos. No, pues acepto la palabra, la tomo, la reclamo. Pero en el propósito del Señor estaba esperando, y el Señor le habla a Abraham y le dice: no, Abraham, es que el hijo que te voy a dar es tuyo y de Sara. No tuyo y de Agar, es tuyo y de Sara. Así va a ser. Y a los 100 años, pues a los 25 años después, Abraham sigue esperando. Creo que ese es el propósito de Dios, hermano, que aprendamos a confiar en Él. Porque en el momento que nosotros comenzamos a desesperarnos, ¿qué estamos diciendo? Cuando nosotros comenzamos a desesperar por Él, no sé cuánto a ustedes les ha tocado quedar en una cita con alguien y la persona con la que ha quedado, que va a llegar, no llega. Y se espera. Y pasaron 10 minutos y no llega. 20 minutos y no llega. ¿Cuánto es lo más que han esperado ustedes? A una persona, ¿cuánto es lo más que han esperado? Damos un premio aquí. ¿He esperado más? ¿Cuánto ha esperado alguien, hermana Carolina? Dicen que hoy ya se llama Carolina, se llama ¿cuánto ha esperado por alguien? ¿Lo más? ¿No le gusta esperar? Usted se va, vaya. A ver, la que estoy, hermana Carolina. Ella dice: pero si no está a la hora que llegamos, se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? No va a llegar.
lo siente con alegría. No hagáis con otro, dice, que no caigan contigo. Hermano, ¿usted más que esperado a alguien? Tampoco, igual que nada más. No, pero digo que alguien haya quedado con usted, usted llegó a la hora y el fulano no llegó. Usted diga, me voy. No, usted ha sido fiel. Se va. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo espera? 10 minutos. Si en 10 minutos no llega, mire, ¿y por qué hace uno eso? Porque uno se va. Porque uno dice, no va a venir. Aparte me mintió, ¿verdad? Claro, me aseguro que no va a venir. ¿Sí? O sea, uno se impacienta y dice, no, me voy. Porque no era cabal. Dudamos de la palabra de esa persona. Ahora, hermano, con Dios, si nosotros hacemos eso, el Señor estamos dudando de su palabra. El Señor no va a venir, no va a llegar como en el brujo de frente. Estamos para eso me lo puso el Señor acá. Entonces voy a ir al brujo de frente, voy a ir donde mi tía, donde mi tío, qué sé yo, y lo voy a pedir prestado, porque me confiamos en el Señor. Porque creemos que no va a llegar, porque ya se tardó un día se tardó. No va a llegar, me voy a meter en la gran, voy a ir para todo. ¿Entiendes? Porque el Señor no respondió. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos dudando de la palabra del Señor. Y eso es pecado. Dudar del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta. Hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y ahí va a estar. Él dijo, hermanos, no nos afanéis. Él lo dijo el Señor Jesús. ¿Han visto los lirios del campo? Dijo. Se ven que no hilan ni tejen, pero ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes, mis lirios? ¿Han visto los pájaros? No, siempre en la tierra. No sé nada. Todavía andan cantando y yo canto muy feo. Yo digo, en mi casa no hacen unos animales que dice mi suegro que son guaras. Son guaras, sí. Existen aquí en la colonia. Bueno, ese bien fue bien chistoso, tanto enamorar. Y todos los días igual. Todos los días. O sea que todos los días se encuentran comida. Todos los días el Señor les da la comida. Y nosotros, ¿por qué nos abatimos? Nosotros, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos engalanamos? ¿Por qué ponemos nuestra confianza en otra cosa? En el Señor, que Él proveerá. Dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a proveer eso. Ustedes tienen que estar conscientes de que antes de que ustedes digan la necesidad del Señor, ya la conoce. Ya la conoce. No contándole su historia a personas que ustedes crean que sí les van a ayudar, porque nuestro proveedor es el Señor. Hermanos, yo no está para saber, no para contarlo, pero aquí donde me ven, yo 3 días en el mismo forzado. Si alguien el Señor le tocara y le diera, no, eso no es poner confianza en el Señor. El que tiene confianza en el Señor dobla sus rodillas delante del Señor. Dice, Señor, tengo esta necesidad. Tú voy a saber, ¿verdad? Pero ahorita voy para la iglesia, voy para el culto, voy a lavar. No importa eso, el Señor provee, confía en que Él provee. Amén. ¿Entiendes? Allá un caballero que dice que si me caso con él me va a poner piezas, me da para el súper y toda la cosa. ¿Entiendes? No, hermano, su confianza en el Señor. Digo, en el Señor, no en ese Señor. El Señor de los señores. ¿Entiendes? El verano no me ha salido, ojalá, no soy hijo de alcalde. No es cristiano, pero vamos a orar para que se confía. Dice que si le entrego. Ahora su confianza en el Señor, hermanita, su confianza en el Señor provee. Hace la fin de que por la paciencia también seamos imitadores de ellos, que por la paciencia alcanzaron la herencia, las promesas del Señor. Hermanos, tenemos promesas de vida eterna, ya la tenemos, pero tenemos promesas de provisión para lo necesario.
Señor dice que lo que nos haga falta, lo que necesitamos en el día a día, no nos va a hacer falta. Confiemos en el Señor y descansemos en Él, que es nuestro proveedor. Es mi pastor, dijo el salmista. Nada me falta. Dios nos bendiga a todos los hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Eres digno, Señor, de ser exaltado. Tuya, Señor, es toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la majestad, Señor. Gracias, Señor, porque has dispuesto los oídos de tu iglesia, Señor, el corazón de tus hijos para atender a tu palabra. Señor, que esta palabra que hemos escuchado hoy, Señor, haya quedado grabada en nuestro corazón y nuestra mente para ser edificado, para ser fortalecido, Señor, en ella. Ponemos nuestra confianza solamente en ti, Señor. Queremos abandonar la actitud perezosa, Señor, y volver a escudriñar la palabra, para que tu palabra nos edifique, nos fortalezca.